Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista exclusiva que vamos a tener con el doctor Tomás Mateo Valmelli. Él es pediatra y es infectólogo y es una de las voces más autorizadas para hablar sobre esta coyuntura sanitaria que estamos atravesando, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Yo soy Jorge Flores y les invito a que si tienen alguna pregunta, alguna duda, puedan dejar aquí en los comentarios en la parte de abajo y vamos a ir leyendo a lo largo de esta transmisión. Mientras se va sumando más gente, les recuerdo que esta entrevista es en el marco de las charlas virtuales que empezamos la semana pasada. Habíamos hablado también con el doctor Julio Torales, médico psiquiatra, sobre la salud mental, cómo cuidarla en tiempo de crisis. También contactamos con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para hablar sobre las personas privadas de libertad. Cuáles son las medidas de atención y prevención para con esas personas que muchas veces incluso se encuentran en situaciones de hacinamiento. Y bueno, les decíamos, vamos a conversar ahora de manera exclusiva con el doctor Tomás Mateo Valmelli. Él es infectólogo, reiteramos, una de las voces más autorizadas en esta materia, así que ya lo saludamos y muchísimas gracias, doctor, por recibirnos aquí en su consultorio. A ustedes por tenerme presente y estoy presto para colaborar con ustedes en lo que pueda. Yeah. Bueno, doctor, para arrancar y para tener un panorama general, ¿cuál es la situación de la salud pública en Paraguay? ¿Cómo nos agarra esta pandemia? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos? Bueno, y esta pandemia va a dejar muchas cosas de enseñanza. Una de ellas es esto denuda un sistema sanitario totalmente flaco, débil, prácticamente inoperante, y eso habla muy mal de un país, ¿verdad? No debemos olvidarnos que la salud y la educación son realmente los pilares donde se fundan el desarrollo de los individuos. Y si no tenemos una sociedad con educación y con salud, no vamos a tener un país desarrollado. Por lo tanto, esta pandemia, que es muy negativa en el mundo entero y también a nivel nacional, probablemente también tenemos que sacar las cosas positivas. Esto está denudando una situación estatal donde a lo mejor privilegian otras situaciones antes que lo primordial, que es la salud. Muy probablemente, si nosotros tendríamos un sistema sanitario fortalecido, este pánico, esta angustia, esta ansiedad que estamos viviendo todos los paraguayos hubiera sido diferente. Hoy sabemos que no nos podemos enfrentar al COVID porque nosotros no tenemos armaduras ni armas para combatirlos, porque nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario con escasa o nula respuesta. Y una precisión, doctor, cuando hablamos entonces de salud pública, ¿qué es exactamente la salud pública? ¿Es solamente para las personas que no pueden pagarse un seguro médico, o la salud paraguaya, digamos, es para todos los paraguayos independientemente a sus condiciones socioeconómicas? La salud pública, por la Constitución Nacional, es muy expresa en sus artículos, donde dice que todo ciudadano paraguayo tiene la obligación y tiene el derecho adquirido de tener educación y salud. Por lo tanto, la salud pública tiene que ser para cada uno de los habitantes que vivimos en el territorio patrio. Es cierto que hay tres grandes fragmentos de la salud en Paraguay. El 80% de la gente está dentro del fragmento de la salud pública estrictamente. Hay un 15% aproximadamente que depende de la previsional, que es el Instituto de Previsión Social. Y un 3 a 5% aproximadamente que es el sector privado. Pero nosotros, cada uno de los paraguayos, tengas o no tengas seguro social, tengas o no tengas un seguro privado, el Estado paraguayo tiene la obligación de dar una respuesta sanitaria a cada uno de los paraguayos que vivimos en el Paraguay. Y doctor, ¿la salud pública entonces es lo mismo o es distinto a la cobertura universal de salud? La cobertura universal de salud nos engloba a todos nosotros, a todos los paraguayos, ¿sí? Eso está dentro de una red sanitaria que depende del Ministerio de Salud Pública, con sus diferentes centros regionales
hospitales departamentales en las principales cabeceras departamentales y su red de salud pública, ¿sí? Que incluye centros de salud, centros de primero, segundo y tercer y cuarto nivel. El previsional, el Instituto de Previsión Social, es un ente autárquico independiente, ¿verdad?, del sistema de salud pública. Y igualmente las medicina privada o prepaga totalmente independiente, siempre bajo un mismo régimen, ¿verdad?, regido por la máxima autoridad, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Ya. Bueno, y avanzando un poco más en el plano local, las medidas que ya se tomaron por parte del gobierno, ¿qué le parece a usted, doctor, esas medidas? ¿Les parece que son correctas, que están a la altura? ¿Cómo evalúa las medidas que se tomaron hasta el momento? Y nosotros no podemos entrar al campo de batalla a combatir con el virus. Todos los países que intentaron combatir con el virus o que se dieron cuenta en forma tardía que había un alto índice de circulación comunitaria, le agarró la curva ascendente en forma abrupta, porque este virus probablemente al final de la pandemia veremos que tiene un 1% de mortalidad. Pero ¿cuál es el problema del virus? Que infecta muy rápido, por lo tanto mucha gente es infectada en pequeños periodos de tiempo, lo que hace que colapsen los sistemas sanitarios. Por lo tanto, las medidas que se han tomado en el bloqueo y en la vigilancia epidemiológica en las fronteras, tanto fronteras aéreas como fluviales y fronteras secas, es lo que se debe seguir insistiendo. Que nosotros ahora tengamos una baja circulación comunitaria de baja intensidad no significa que a medida que vayamos levantando la cuarentena, eso va a ir incrementando los números. Y la única manera de poder saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos y qué tan flexibles tenemos que ser con el levantamiento de las cuarentenas o qué tipo de aislamiento tenemos que hacer, si tiene que ser una intersección horizontal, que es el aislamiento total como estamos ahora, o una interdicción vertical, solamente ciertos segmentos de la población tenerlas aisladas, aquellos con factores de riesgo o mayores o grupos de edad de tercera o cuarta edad. La única manera de tener un termómetro que pueda decirnos exactamente a qué temperatura estamos nosotros es el testeo a nivel universal, aumentar el número de pruebas que hagamos a nivel universal. Cuando hablo de nivel universal es a cualquier individuo, ¿verdad?, que presente o no presente síntomas, porque la gente joven, menor de 20 años, puede portar el virus y este virus puede pasar en forma silente, sin producir ningún tipo de manifestaciones. Entonces nosotros, para poder graduar qué medidas tenemos que tomar, necesitamos saber cuál es el índice poblacional infectado y cuál es la evolución de reproductividad, de transmisión de este virus, para poder durante todo el año tomar medidas flexibles, de repente de aislamiento estricto y de repente ya de menos aislamiento, porque acá hay que buscar el equilibrio exacto. El equilibrio exacto siempre con el objetivo de disminuir el número de mortalidad y que colapse el sistema sanitario, es equilibrar la salud pública con lo económico y lo social. Tenemos que volver de alguna manera a reactivar la parte económica, laboral, porque hay gran parte de la población vive el día a día y nosotros, si esta epidemia, aparte de dejar un tindal de muertos por el coronavirus, puede dejar secuelas muy severas de incrementar la brecha de pobreza y extrema pobreza ya existente en nuestro país. Y hablando de esa brecha, precisamente, doctor, los grupos vulnerabilizados, como por ejemplo la población penitenciaria, los campesinos, las campesinas, ellos deberían haber orientaciones especiales para esos sectores que, reiteramos, son más vulnerables. Los campesinos, la población penitenciaria, las personas privadas de libertad, que no necesariamente son las que están en la cárcel, por ejemplo los que están en los asilos. Sí. Hay un grupo de riesgo social, se llama. Esa brecha de riesgo social son todos aquellos individuos que vos estás mencionando. Hoy tenemos las cárceles abarrotadas de individuos que están privados de su libertad, pero que no tienen
ni instrucción, ni una condena, ni un juicio todavía. Están privados de su libertad porque están esperando a que se instruya un sumario, se abra un juicio y se tomen medidas. Entonces esas son personas muy vulnerables por la aglomeración de gente. Así también, obviamente, como dice la Organización Mundial de la Salud, las estrategias tienen que ser universales, pero siempre con la flexibilidad de acuerdo a las variables que uno tenga en el territorio o en el país, dependiendo eso del nivel cultural, social, económico, si tenemos desagüe fluvial o no, si tenemos agua potable o no agua potable. Son muchas variables educativas, sociales, hábitos, ¿verdad? Que cada región o país tienen que adaptarse a esta nueva pandemia, que probablemente harán que revisemos muchos hábitos malos y los mejoremos, y a lo mejor vamos a tener que adquirir mejores hábitos, y probablemente dejará como enseñanza que el ser humano tiene que volverse cada vez más humildes y reflexivos, y esto hará que seamos más humanos. Entonces dejaremos muy probablemente muchas cosas superfluas que nos desvían la atención de aquellas cosas que realmente son las esenciales, como ser la salud y la educación. Doctor, y a propósito, mencionó recién la Organización Mundial de la Salud. Yo le pregunto a usted, ¿es obligatorio cumplir con todas las indicaciones de la OMS? Nosotros tenemos la obligación de, digamos, ajustarnos a las medidas que está brindando la OMS. No. La Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, ellos dan sugerencias. Y cada país, cada región, de acuerdo a las diferentes variables ya geográficas, políticas, culturales, sociales, económicas, va ajustando esas normativas que ellos sugieren a su realidad nacional. Entonces son solamente sugerencias. No hay ningún organismo internacional que nos pueda exigir a hacer lo que dictamine ningún tipo de organización. Este es un país totalmente autónomo, ¿verdad? Independiente, y nosotros dependemos solamente de nuestras autoridades legítimamente elegidas y de los tres poderes del Estado, bien diferenciado: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y de la ciudadanía es un conjunto que creo que hoy en día debe ser aplaudida de pie, porque en poco tiempo han reaccionado a las medidas de cautiverio, de distanciamiento físico-social, ¿verdad? Y se han adaptado a una nueva forma de vida en estas últimas 3 semanas, que probablemente tengamos que mantenerlas por muchos meses más. Doctor, el tema de las vacunas, ¿cómo estamos con eso? ¿Es posible que tengamos una vacuna de aquí a cierto tiempo, por una parte, y por otra, una vez que, o sea, si la respuesta es positiva, si llegamos a tener una vacuna, eso va a tener que ser administrado por el Estado o va a estar sujeto a las normas del mercado, a las reglas del mercado? La vacuna contra el SARS-CoV-2 no vamos a tener para este año. Es cierto que los países del primer mundo están haciendo un esfuerzo mancomunado en investigación. Los mejores investigadores del mundo están abocados en buscar una vacuna que evite la infección contra el SARS-CoV-2, y así también como medicamentos que disminuyan la carga viral en aquellos pacientes con infección severa o grave. La vacuna no puede salir porque requiere unos procesamientos y unos pases que van diferentes del 1 al 2 al 3, lleva tiempo eso. Luego hay que fabricarla masivamente y después hacer la distribución masiva. Es decir, que nosotros no tenemos que tener esperanza que vamos a tener una vacuna contra el coronavirus en forma mediática. Sí, una vez que salga la vacuna, esa vacuna se compra a nivel internacional a través de un fondo rotatorio de vacunación, que es dependiente de la Organización Panamericana de la Salud, y el gobierno compra un número X de vacunas, y eso obviamente tiene un costo, pero un costo mucho más bajo que si uno compra en forma directa a nivel de laboratorios privados. Doctor, y hablamos al inicio de esta conversación sobre el panorama de la salud pública en Paraguay.
Sobre todo quiero enfatizar ahora que nos estamos aproximando a la temporada del frío, acabamos de salir de la epidemia del dengue, estamos entrando a esta temporada de influenza, ¿verdad? Que es propicia el invierno. Y entonces le quiero preguntar, ¿el sistema de salud está preparado para seguir afrontando el derecho a la salud? Porque la salud es un derecho. ¿Estamos preparados para seguir afrontando, sobre todo de cara a esto que te mencionaba recién? Salimos de la epidemia del dengue, entramos en el frío. Creo que lo he escuchado a usted en varias entrevistas decir que va a tener que compartir ahora con la influenza el COVID-19. Mira, el sistema de salud nunca estuvo preparado. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud totalmente frágil y con muy poca competencia. No por parte del personal médico paramédico, sino porque realmente no estamos equipados desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de equipamiento, de infraestructura, del número de camas, del número de terapias intensivas, del número de respiradores, para enfrentar ni la más mínima brisa de una pandemia por COVID. Nosotros ya venimos de una epidemia nunca vista en los últimos 10 años del dengue. Esta fue la epidemia más grande del dengue en los últimos 10 años. Comenzó en octubre y persiste hasta hoy día. Yo hasta hoy día estoy viendo pacientes con dengue, lo que ya hace que este sistema sanitario debilitado esté sobreestresado. Este sobreestrés justo lo agarra con una pandemia a nivel mundial de un virus que es un serotipo nuevo, donde el sistema inmune de los humanos no lo reconocemos, lo que hace que sea fácilmente transmisible y con mucha infectividad en poco tiempo. Lo que hace que colapsen los sistemas sanitarios hasta de los países del primer mundo. Ejemplo, Italia; ejemplo, España; ejemplo, Estados Unidos; ejemplo, Inglaterra. Entonces, ¿qué le podemos pedir nosotros a un sistema sanitario que en los últimos 50 años no se preocupó en fortalecerse, que le vamos a exigir que se fortalezcan en 30 días, en 60 días, que lo que no hicieron en 50 años lo hagan en 2 meses? Eso es utópico, no es creíble y no es posible de hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar que el COVID ingrese a la sociedad paraguaya. Pues si el COVID ingresa a la sociedad paraguaya, nosotros no vamos a poder frenar la avalancha de enfermos que va a producir, y no olvidemos que un 15% de esos individuos van a ser casos severos y un 5% van a requerir de atención en terapia intensiva con respiradores especiales para asistencia respiratoria. Cuestiones que no las tenemos, y el número necesario tampoco vamos a tener si realmente se instala un brote pandemia de COVID en Paraguay. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir con las medidas de contención y mitigación. Las medidas de contención: evitar que el virus ingrese a la sociedad con controles de vigilancia epidemiológica estricta a nivel fronterizo. Mitigación: evitar la circulación comunitaria. ¿Cómo vamos a evitar la circulación comunitaria si no sabemos dónde está el virus y quién tiene el virus? La única manera es haciendo test. Si no se hacen un número de test necesario, 1000, 2000, 3000 al día, es imposible saber quién está infectado y quién no. Porque en los jóvenes, en los niños, en los adultos jóvenes, puede pasar como una gripe común o corriente, imposible diferenciar de cuadros gripales producidos por otros virus como la influenza, el adenovirus, el sincicial respiratorio. Hay más de 200 virus que producen gripe. Y el COVID, el coronavirus, habitualmente era uno de esos 200 virus. Pero los coronavirus ya conocidos que circulan todos los años en épocas invernales. Ahora tenemos un coronavirus nuevo que vimos que tiene un alto índice de reproductividad. Eso significa de infección, infecta fácilmente a la gente, ¿verdad? Y que muy probablemente cuando termine esta pandemia, que durará el tiempo que tenga que durar, 12 meses o 18 meses como habitualmente duran las pandemias. La última pandemia del H1N1 duró 1 año 4 meses, de abril del 2009 a agosto del 2010. Entonces veremos, al final sacaremos cuenta
y veremos cuál fue su índice de infectividad, cuáles fueron los grupos más afectados y cuál fue finalmente la tasa de mortalidad. Y ahí veremos en qué nos equivocamos y en qué no nos equivocamos. Y esperemos que sirva de lección para fortalecer los sistemas sanitarios, no solamente a nivel paraguayo, sino a nivel latinoamericano y mundial, ¿verdad? Y que lo más importante es mantener la vida con buena salud. Doctor, y a propósito de esa necesidad de contar con más test para saber cuál es el escenario al cual nos enfrentamos, como decía usted, que tienen que ser como 1000 test por lo menos, ¿verdad? Me llama la atención que en los últimos días parece que son menos los casos confirmados. En un momento se ha hablado de 10 casos confirmados, ahora por día están siendo 4, 6, casi todos del extranjero, el 90% del extranjero, y el resto relacionados a casos previos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso es porque solamente se están haciendo los test a las personas que llegan del extranjero y a las personas relacionadas? ¿O que porque parece que no, en los últimos tiempos no son muchos los casos nuevos, digamos, que no tienen conexión con otros? No sé si estamos bien por eso, porque están disminuyendo los números, o es porque solamente se están haciendo los test a esos grupos que le mencioné recién. Bueno, con el número de test que estamos haciendo no podemos sacar conclusiones si estamos bien, regular o mal. Son innecesarios y son muy pocos números. Uno puede hacer ningún cálculo probabilístico o estadístico serio con el número de testeos que se están haciendo, ¿verdad? Me parece que en total se hicieron 900 testeos en estas 3 semanas y hay 65, 69 casos confirmados. Pero fue sobre un grupo muy específico, que eran aquellos individuos que regresaban al país de zonas rojas, es decir, de zonas donde había circulación comunitaria, o los contactos íntimos de aquellos casos ya confirmados con COVID, ¿verdad? Y había un pequeño grupo aleatorio, que se hacen 10 pruebas, me parece, grupo aleatorio, que son individuos sin ningún factor de riesgo. Es decir, el número de casos no es significativo. Nosotros estamos intentando apagar el fuego con los ojos vendados. Entonces, realmente, mientras nosotros no tengamos un incremento en el número de testeo a nivel de la población abierta, nosotros no vamos a saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos y cuáles son las medidas epidemiológicas de restricción, de aislamiento horizontal o vertical o selectivo que debemos realizar. Por lo tanto, la clave de esto es aumentar el número de testeos para realmente saber a dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo debemos ir. Doctor, me llama mucho la atención esta frase y quiero resaltar esta, porque me parece como muy válida para el contexto. Estamos tratando de apagar el fuego con los ojos vendados. Eso quiere decir porque realmente no tenemos un conocimiento de cuál es el escenario al que nos enfrentamos. Y quiero rescatar porque me parece muy válido. Estamos tratando de apagar el fuego con los ojos vendados, doctor. Sí, sí. Y a propósito, este mes se espera que se dé el pico de contagios aquí en Paraguay, en el mes de abril, en las próximas semanas. Nadie tiene la bola de cristal. Si no tenemos los números, ¿cuándo vamos nosotros a proyectar? ¿Cómo vamos nosotros a proyectar cuándo va a ser el pico? Si a mí me dicen que el pico va a ser en la quincena de abril, te aseguro que no. Porque yo soy un médico que estoy en la primera línea, atiendo pacientes todos los días y yo estoy viendo que obviamente esta cuarentena trajo como consecuencia, gracias a Dios, la disminución de todo tipo de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, ahora no hay ni enfermos. Los centros asistenciales están vacíos, las urgencias están vacías, tanto en el sector público, previsional como privado. Es decir, obviamente que no va a ser el pico en la primera quincena de abril como se vaticinó. Ese fue un vaticinio, pero sin sustento científico. Acá hay que hacer una ecuación que es muy sencilla. Comenzar a testar y cuando nosotros veamos que se incrementa el número de individuos infectados, tenemos que llamarnos a restricción. Y mientras no veamos que no aumenten el número de infectados, podemos liberarnos un poco más y así vamos a tener que vivir estos 6 meses. Entonces la clave de esto, de saber cuánto podemos trabajar, cómo tenemos que organizarnos, cuál es la proyección que tenemos que tener cada paraguayo de aquí a septiembre o octubre,
La única manera es aumentando el número de testeos en forma dinámica, todos los días por un tiempo muy prolongado. No hay estrategia válida basada en intuición o en lo que uno cree o en lo que uno quiere. Hay que hacer estrategias de salud pública y estrategias epidemiológicas basadas en la realidad. Y la realidad es saber dónde estamos y hacia dónde vamos con el incremento del testeo. Doctor, y a nivel Latinoamérica, ¿es posible realizar un esfuerzo conjunto para, digamos, para poder enfrentar esta crisis a nivel Latinoamérica? Vi algunas colaboraciones, por ejemplo, Alemania, que envió un avión a Italia para poder trasladar a pacientes, pero a nivel Latinoamérica, ¿hay algo que podemos hacer como en conjunto? En una de mis primeras declaraciones, 4 semanas atrás, yo decía que las decisiones tienen que ser autóctonas, pero también regionales. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, donde tenemos 2 gigantes como vecinos, que son Brasil y Argentina. Lo ideal hubiese sido que nosotros tomemos medidas conjuntas a nivel regional, ¿verdad? Creo que Argentina, igual que nosotros, están haciendo bien los deberes, igual que los hermanos chilenos, ¿verdad? Pero en Brasil ellos decidieron tomar otro camino, que tampoco no es criticable. Hoy en día, veremos los resultados, ellos confiaron más en una inmunización tipo en rebaño, ¿verdad? Veremos cómo le resulta. Dijimos que no es criticable porque cada país tiene variables diferentes, poblacionales, densidades poblacionales, migraciones entre regiones, educación, hábitos, etc. Y esperemos que le vaya bien a los hermanos brasileños, como también hacía a todos los hermanos latinoamericanos y del mundo. Pero son diferentes estrategias que ahora mismo no podemos nosotros evaluarla, porque todavía esto está en crecimiento, más en el hemisferio sur, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos viviendo es la película del hemisferio norte, que para nosotros fue muy beneficioso ya conocer la película, el guión, quién es el autor, cómo se puede frenarla al mismo, cómo se le debe combatir al mismo. Eso va a hacer que el impacto que tengamos nosotros en el hemisferio sur sea muy inferior al impacto que se tuvo en el hemisferio norte, principalmente en el inicio del brote en Asia, que desconocían al enemigo, y ya en Italia, que realmente tomaban medidas tardías para prevenir esta pandemia. Y ya luego la expansión a toda Europa, principalmente a España, que hubieron fenómenos de movilización de masas, como sea el partido Valencia-Lazio, y después la movilización del 8 de marzo, donde todas las mujeres salieron a festejar el Día de la Mujer. Entonces esas movilizaciones de masa hizo que la transmisión sea más virulenta, más rápida, y la pandemia tenga un impacto más importante. Lo mismo pasa en las grandes urbes, Estados Unidos, Nueva York, una ciudad cosmopolita con 25 millones de habitantes, donde reciben migración de todas partes del mundo, ¿verdad? Con muchos aeropuertos, con mucho flujo migratorio. Obviamente tampoco no tomaron las medidas a tiempo y hoy están pasando una crisis que ya al final de la misma vamos a ver qué intensidad tuvo, qué importancia tuvo, y si las medidas que se tomaron fueron las medidas adecuadas o no fueron adecuadas. Hoy no podemos sacar conclusiones de cuáles son las pérdidas del incendio, porque todavía estamos con grandes llamaradas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y para cerrar esta entrevista me gustaría que nos enseñe de manera práctica cómo usar el tapabocas, porque dice que no basta solamente con ponerse, pero hay también ciertas recomendaciones, como por ejemplo no tocar cada rato, el tema de los guantes, ¿verdad? Yo ahora mismo no tengo ni un tapabocas a la mano, sí, ¿verdad? Pero te podría decir que el tapabocas hay que agarrar de los hilos, sin tocar lo que es el rectángulo de tela, ¿sí? Hay que agarrar de los hilos uno lo pone detrás de las orejas, ¿sí? Y solamente lo que puede hacer es ajustarse a nivel de los huesos de la nariz, y ya no debe tocar el tapabocas. Al retirarse el tapabocas, otra vez levanta los hilos que están detrás de las orejas, los retira
y eso no se puede tirar en la calle ni en la vía pública. Eso hay que tirar en una bolsa de desecho tóxico, liarlo. Si uno no tiene bolsas comunes, bolsas de basura, poner en 2 bolsas de basura, liarlo y poner, si no tiene dónde desecharlo, por lo menos poner residuo tóxico para que la gente que va a manipular este material sepa de que se trata de un residuo que puede estar contaminado y que puede producirle un problema en su salud. Y el guante, no, el guante tampoco es que puedes usar todo el día, ¿verdad? No, el guante no hay que usar nunca, solamente tienen que usar los médicos o los asistentes sanitarios o bioquímicos, porque tiene una técnica especial para ponerse y para sacarse. Si uno no sabe hacer eso, se contaminan las manos, y con guante uno tiene la falsa credibilidad de que se encuentra seguro, y lo único que hace es evitar lavarse con agua y jabón, que es la mejor manera de evitar la transmisión de este virus a través de las manos. Yeah. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, y me gustaría agradecerle regalándole un calendario 2020 de la Organización de Amnistía Internacional para que nos tenga siempre presente. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. La hago entrega para que pueda... Muchas gracias. No lo quiero tomar de claro, mano propia por la cuestión de epidemiología. Nosotros estamos guardando los 2 metros de distancia. Fíjese, estamos a 2 metros nosotros, bien distanciados. Por eso estamos sin tapaboca y sin antiparra, ¿verdad? Guardamos todos los recaudos epidemiológicos, ¿verdad? Nos saludamos con las manos, solamente a distancia. Saludo chino. El saludo chino, y bueno, y yo creo que es importante insistir con el lavado de manos, ¿verdad? Ustedes al salir de acá tienen que lavarse las manos antes de tocar cualquier cosa, y cuando el uso de tapaboca no es necesario, a no ser que ustedes estén enfermos. Ya, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces y cerramos esta transmisión en vivo. Nos están llegando preguntas y probablemente en otra transmisión vamos a estar respondiendo porque estamos un poco limitados de tiempo. El doctor tiene que seguir atendiendo consultas, y también estén atentos porque en los próximos días vamos a anunciar las próximas entrevistas y las próximas charlas virtuales aquí en las páginas de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.